Tengo 10 años, busco novia. Hola, gente de internet que esté mirando esto. Primero que nada, les quiero agradecer por haber hecho crecer esta familia hasta los 1400 suscriptores. Voy a corregir al idiota que grabó el anterior audio porque son 11.400, no 1000. Estoy estúpido, discúlpenme. Y les digo de verdad, muchas gracias a cada persona que en algún momento le gustó algún video que yo hice y decidió aplastar el botón de suscribirse y apoyarme. Recuerda que me apoyas un montón dejando tu like, comentando y suscribiéndote si aún no lo estás. Luego de esta lamida de culo para ustedes, ya podemos empezar con el video. Seguramente muchísimos de ustedes, por no decir todos, conocen esta red social. Incluso hemos hecho videos basándonos y ayudándonos con material de esta misma. Me refiero a Twitter, o como le dicen los maricones, X. Perdí todo mi depósito en X video. Pues cuando Instagram escuchó de esto dijo, ¿qué? Yo también quiero ser ese. Entonces creó el nuevo bodrio, del cual vamos a estar hablando ahora y el cual vamos a explorar a él y a su gente para ver qué tan jodidos están en esta parte del internet. Vamos con el primero, el que vieron en la intro, solo que esta vez se los voy a mostrar completos para que ustedes puedan ver lo jodidas que están estas personas. ¡Hola! Me llamo Eric. Tengo 10 años. Juego a... ¡Furtol! ¡Furtol! Vaya juego. Puros perdedores lo juegan. ¡Busco novia! Y aquí es donde yo me pregunto, ¿qué puta? ¿Qué le hicimos a la sociedad? ¿Qué le hicimos a la niñez? A esa edad yo me estaba picando el ano y chupándome los dedos. Este soy yo. Prepárense para ver al papacito más rico que han visto en toda su vida, sean hombres o mujeres. Porque Eric es un completo papucho, miren. Primero les pido una disculpa, no sé bien cómo funciona esto de mostrar caras de niños en YouTube, así que lo voy a censurar con un bigote. Usen su imaginación para imaginárselo sin el bigote, igual. ¡Es hermoso! La primera impresión de esta aplicación es un niño de 10 años buscando novia. ¡Demonios, niño! ¿Por qué no te dedicas a jugar Furtol? A lo mejor algún día llegues al Furtol profesional. O a cualquier cosa que no sea pedir novia en treats. Pero si creyeron que esta cagada se acababa aquí, están mal. Acuérdense que el bodrio se llama hilos, no hilo. Ahora me toca. Busco novia. Nombre Israel. Edad 19. Género masculino. Cumple con N. 2 de julio. Color favorito. Negro, morado, azul. Tatuajes 3. Piercings 3. Cantante favorito. Odetari, Travis Scott, Lil Shan y género urbano. Lugar favorito, centro comercial. Comida favorita, pizza. Bebida favorita, licuado, etc. El etcétera se usa cuando... bueno, no da igual. Hobby, poemas de 2 géneros y... País, México. Anime, Los Caballeros del Zodiaco. Profesión, trabajar. Y kickboxing. Mejor amigo, Brasino 7. Traumas, ninguno. Y ustedes dirán, ¿quién es este tipo que cuenta su vida completa y en verdad cree que es el personaje principal? Y yo les voy a contestar, tengo el orgullo de ser peruano. O también les puedo contestar, no. La cuestión es que no sé si la imagen sea realmente del que publicó esto, pero no era necesario que nos des tanta información acerca de ti. Espero que genuinamente no creas que vas a encontrar novia aquí, porque si no te hacías una chaquetita y te salía mucho más fácil y rápido. Pero ya en serio, coméntame si tú le darías. Escucha, bastardito, si te está gustando el video, dale like y suscríbete. Me presento. Francisco, tengo 14 años, otro menor. Me gusta fútbol, me gusta el boxeo, soy tranquilo, hago gym. Hace gym, como un teléfono cuando vibra. Qué asco de chiste, discúlpenme. Soy ecuatoriano. ¡Qué bien! Alguien más para disfrutar la lenta descomposición de mi país. Busco amigos, amigas o novia. Pero nunca novio. Soy color canela, hombre. ¡Jaja! Este de aquí soy yo. Y una maldita mano negra. Este
Este niño tiene cara de que le mete sus 12 horas diarias al Free Fire. Pero no sé, gustos de cada quien para cada quien. Ustedes juzguen y nosotros pasamos al siguiente. ¡Ay! Soy nuevo aquí. Soy americano y me gusta mucho hablar el español. Busco amistades y novia con quien compartir my life. Yo le sé mucho al inglés, puro Duolingo. Ustedes posiblemente digan, jajaja, qué mamón, se cree que es estadounidense. Pero antes de que juzguen, quiero que vean su foto primero. Este es el buen Miguel. Como pueden ver, no hay nada de malo con él, bueno, a excepción de la cagada de iPhone que tiene. De ahí en más, nada, pero yo sí tengo una pequeña pregunta, una dudita. Y es que, si eres tú, realmente, Miguel, ¿por qué estás buscando estas cosas en esta aplicación? Mira, de los niños te entiendo, porque ellos no tienen idea de qué hacen. Pero Miguel, tú y yo sabemos que tú ya tienes pelos en donde deben ir cuando eres grande. Y amigo mío, con esa cara no necesitas especialmente buscar citas en una app. Podrías hablarle a cualquier chica y el 90% te va a decir que sí. Pero preferiste ser humilde y juntarte con los demás en vez de destacar. Dejemos al real Miguel para ir al siguiente. Tengo 21 años. Me gustan los gatos. No fumo, no bebo, estudio, sé cocinar. ¿Qué estoy haciendo mal? Este post es de una chica. Verán, antes de entrar a nada, miren la imagen. A mí me da aires de que está hecho con inteligencia artificial. Aunque sinceramente no sé, porque últimamente estoy viendo todo con inteligencia artificial. Pero en el caso de que sea real, huevón, dudo que esta tipa no reciba atención masculina. Y no me refiero a aprobación, ojo, no confundirse con eso, atención de la buena, o sea, chicos que quieren con ella. Lo que sí creo es que este post que publicó, como digo, en el caso de que la chica sea real, esto sí es para buscar atención. Un amigo mío me dijo que por cada mujer fea al menos hay 3 tipos que se la quieren dar. Si observan con atención se van a dar cuenta que esa frase es verdadera. Pero ya digo yo, solo vine con factos. Al final del video voy a regresar a la taza, tranquilos. Por lo que sí, evidentemente, muchísimos en los comentarios le comentaron cosas como que Ay, no haces nada, amiga, eres hermosa. Yo sí te trataría bien, o cagadas así. El Temach me dice que son simps. Temach, ¿por qué eres tan calvo? Pero hubo un hombre que le puso la mejor frase que he visto. No hablarme. Eso estás haciendo mal. La mejor respuesta que le pudo dar a todo. Bueno, también habían más que comentaron lo mismo, pero este fue el primero que encontré, así que él ganó. También sabemos que hay chicos demasiado buenos, ¿no? Y que ya ves, que te halagan demasiado a la mínima que les das. Así como es el caso de esta chica que publica esto. Busco novio aunque sea fea. Y por evidentes razones, pues la foto de la chica. Que si está fea o bonita es un tema subjetivo, así que allá tú. Y a su publicación acudió un chico que dijo, cuca. Entonces comentó esto. Saludos, no puedo ser tu novio, con tilde. Porque no sé, sin tilde y junto, cómo funciona el amor. Todo menos el cuchicuchi. Soy inexperto. Tampoco en mi vida me ha tocado una mujer con confianza. Siempre me arrepiento. Me da pena y eso. O este tipo escribió con una mano. Que soy hombre. Pienso que hago todo mal. Con tilde, hijo de tu madre, escribió con el huevo. Si quieres, podemos ser amigos. Cling, cling. Yo solo tengo un par de cosas para decirle. Y es que, amigo, no te pidió que le dijeras toda tu vida. ¿Qué te costaba ponerle un simple podemos ser amigos y callarte el hocico? O bueno, en este caso amarrarte los dedos y metértelos por el culo. Y solo para que sepan, en esta red social también hay señoras que buscan novio. Y si no me creen, miren esta prueba. Busco novio, a secas. Ella es directa. Y estas son las fotos de Gladys. Realmente yo no le haría, pero puedo entender por qué algunos dirían que sí. Y como ya ven que esta aplicación al parecer se hizo para aparearse,
Pues un señor con toda la amabilidad del caso decidió que le iba a contestar así. Estoy soltero. Hablamos, le dijo Paul. Y este de aquí es Paul. Y como siempre digo, no me importa si es él o no, sinceramente. Pero la cosa es que yo siento que hay que ser como Paul. No desaprovechen las oportunidades que les da la vida. Porque es muy difícil que una mujer esté urgida. Y si lo está, créame que va a ser muy fácil que te diga que sí, a menos de que ya seas muy feo. Más feo que tener que limpiarle el trasero con la lengua a un guatón diarreoso. Pero si eres uno de los que les gustaría hacer eso, te invito a que te vayas sin suscribirte. Ahora les quiero preguntar a ustedes, ¿qué se imaginarían si les digo que hay un sitio en donde niños buscan pareja y publican sus caras y es de acceso público el sitio? Bueno, la respuesta es que pasa que hay señores urgidos que entran en él a ver específicamente esos perfiles. Busco novio, háblame. Y esta es la foto de la chica en cuestión, porque no sé si en verdad sea ella, como en todos los perfiles, ¿no? Pero que si vamos a estar de acuerdo en algo, es que esta niña se ve como de 12 u 11. Huevón, yo que soy de 16, no me causa absolutamente nada ver a una niña así, ¿ok? Porque te acepto, es bonita y ya, hasta ahí. Pero hay un montón de Solo miren el comentario que le dejó este señor. ¿De qué país? Para recomendar, huevón, encima ni sabe escribir. A mi hermano. ¿Y de qué edad prefieres? Tal vez mal escrito igual, un sugar. Y para todo aquel que quiera decir que tal vez no es un señor, solo un tipo que se hizo el gracioso, aquí está su foto de perfil. El acercamiento demuestra que sí es un señor. Pero ya ven, yo solo digo que qué perro asco. Y pasemos al siguiente de una vez. Hola, soy Santi y busco novio. Y la bandera indígena. Y la foto de él, que realmente no tengo nada en contra, solo que soy homofóbico. No, mentira, yo no le tengo miedo a los maricones. En tal caso, vamos a ver un poco de los comentarios que le dejaron. Para ser específico, creo que 2 o 3. La verdad, ni siquiera me acuerdo cuántos recolecté. Hola, ¿cuánto año tiene? Y le contesta 15. Otra prueba más de que aquí hay puro mocoso. No estoy soltero, pero me vendría bien hablar con más chicos. Muy mal ahí de parte de este chico. Aprendan a ser fieles como yo. Si yo voy a engañar, solo me culeo hámsters. Asco. Asco serás vos, tu ser y tus papás que te tienen que soportar. Esta debe ser como la respuesta más agresiva que había visto en toda mi vida. Y eso que no entendí exactamente bien qué quería decir con eso de vos, tu ser. Mi tesis es que a lo mejor le faltó una coma. ¿Qué onda esto? Soy nuevo. No sé si una foto de cuerpo completo hubiera sido la mejor opción para empezar en esto, pero no diré nada. Ahora sí, muchachos, vamos a ver el penúltimo para seguir con el último para ya acabar con el video de una vez. ¡Soy nuevo aquí! Busco conocer nueva gente. ¿Nos seguimos? En la imagen de este chico hay algo peculiar. ¿Adivinarás en 3 segundos? El tipo se parece a Steve, de Minecraft, mucho más de lo que se parece Jack Black. Pero hey, recuerden que todos nosotros somos Steve. ¿Qué excusa de mierda es esa? Ya sé, pero miren, no sé si esto es una mala señal. ¿Por qué conocen gente desde Threads? O sea, digo, Threads es como Twitter, ¿sabes? Para dar tus opiniones y compartir ideas. Claro que puedes conocer gente nueva, pero no es en sí el objetivo de esa aplicación. Ay, no sé. No sé si me explico, no sé si me entienden. Pero hay una cosa muy útil que se llama salir de casa, no sé, ir a un parque, a algunas clases de algo y conocer ahí a gente nueva, ¿sabes? Si están en la misma clase, es tal vez porque les guste algo similar. Pero no me voy a hacer el sabelotodo, tal vez Steve sabe mucho más que yo, ¿no? Ahora sí, estamos muy cerca de terminar, así que vamos a ver el último Threads. Disfrútenlo y suscríbanse. Se son de fotos con la sudadera de mi novio. Pero Darkfire, ¿por qué hablas como estúpido? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Acaso estás sacando tu retraso mental a la luz? Perdón, ok, lo siento, ya, perdónenme. Ya fue, muchachos. Ahora sí, ya para concluir este video,
Lo que les puedo decir es que Threads, la verdad, está curioso, ¿ya? No es ni gracioso, ni decepciona, ni malo, solo no lo uses en exceso, ¿ya? Como te dije, es igual que Twitter, así que te vas a encontrar mucha cagada igual ahí. Ahora sí, ya dicho esto, vamos con los saludos, que por cierto solo son 2. Un saludo para Kevin Castellanos. Y un saludo para Patrick Cueva, que me sigue desde que yo era un espermatozoide, al parecer. Ahora sí, muchachos, ya saben lo que siempre digo, ¿no? Suscríbanse si te gustó, créeme que me ayuda full. Dale like y coméntame cualquier cosa o alguna idea para un video futuro. Ya yo no tengo nada más que decir. Recuerda que esto que acabas de ver es Darkfire. Lávate bien el poto y lárgate de mi video.